Bienvenidos al sexto episodio del podcast El lado oculto de la inversión. En este caso tenemos con nosotros a Miguel Arribas. Entonces, Miguel, bienvenido, lo primero. Y para quien no te conozca, ¿quién es Miguel? ¿Cómo llegaste al sector inmobiliario y un poco a lo que te dedicas? ¿Qué tal, Andreas? Muy bien. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí. La verdad es que es súper a gusto de poder compartir este rato y debatir de cosas tan concretas que nos toca hoy. Mira, yo me dedico a la asesoría fiscal, estoy especializada en el sector inmobiliario. Te cuento muy rápido mi historia. Yo empecé con una gestoría, lo que comúnmente se conoce como tradicional, en la que igual se hacía una declaración de IVA, que un impuesto de sociedades, que una sucesión, se hacía un poco de todo. Yo me di cuenta que eso no tenía sentido. España tiene tantas leyes, es tan complicada, que al final me di cuenta que lo que tenía sentido era especializarse y saber mucho de algo muy concreto. Y como a la par yo estaba empezando a invertir en inmobiliario, me di cuenta que yo, aún dedicándome a eso, tenía muchas dudas y uní los dos mundos y unos años después, a día de hoy, te puedo decir que más o menos el torno al 85-90% de nuestra facturación está vinculado a clientes de inmobiliario. Ujú. Perfecto. Bueno, a ver, te comento un poco. Este podcast está un poco centrado en inversión, principalmente inmobiliaria, pero más en operaciones un poco complejas, ¿no? Como son subastas, cesiones de remate y demás. Entonces, digamos que no es la típica operación de compra con hipoteca para alquilar y así, ¿vale? Entonces, pero luego vamos a profundizar un poco más en especialidades de este tipo de operaciones, ¿no? Pero antes de ello, ¿qué errores fiscales son más comunes entre los inversores que empiezan en el sector inmobiliario? Pues mira, generalmente yo lo que observo es que al final, como bien has dicho, de lo que vamos a hablar el grueso de la conversación hoy son temas más complejos y al final los inversores lo que van haciendo es hacer una escalera para ir creciendo en esa dificultad en las operaciones. Inicialmente en las operaciones más sencillas, los aprendices se equivocan en cosas muy básicas como no conservar las facturas, que no lleve tu DNI la factura y luego tiene una revisión de Hacienda y no se las acepta. O en una siguiente instancia, cuando ya se meten a hacer operaciones un poquito más difíciles o de siguiente paso, que pueden ser, por ejemplo, los flips en las compras y ventas, pues hacerlas como persona física y no tener en cuenta que Hacienda como persona física no te acepta la mayoría de los gastos de la reforma y cuando llegan a tributarla acaban pagando mucho más de lo que inicialmente pensaban, hasta por último llegar en esa escalera de dificultad a estas operaciones de tipo subastas y demás, en las que verdaderamente hay que estar bien asesorado porque son operaciones complejas y en las que, bueno, que se pueden, no es para una persona que no esté familiarizada con los conceptos, no es nada difícil equivocarse o cometer errores si no estás bien asesorado. Ujú. Completamente de acuerdo. A continuación sí que vamos a hablar un poco de dudas frecuentes que surgen en subastas, secciones de remate y NPLs, ¿no? Entonces, primero empezando por las subastas, ya sabemos que desde hace 3 años aproximadamente se debe aplicar el valor de referencia del catastro cuando te adjudicas un inmueble si es superior al valor de adjudicación. Pero ¿tenemos alguna novedad reciente sobre esto? ¿Ha habido alguna resolución judicial, alguna sentencia o algún cambio en esta materia o seguimos aplicando el valor de referencia si es superior al valor de adjudicación? Nada, la normativa no se ha modificado y por ahora sigue siendo, aunque sea una subasta, es caso habitual, es decir, se debe tributar por mayor valor de transmisión o valor de referencia. Hay consultas siguen estando vigentes en la página del 2022, 2023, que son recientes y que no se han modificado. Últimamente sí que no relacionado con esto, pero en un ambiente un poco más genérico, hay varias sentencias. Creo que ahora salió una en mayo de este mismo año, del 25, de un tribunal de Andalucía, en el que o sea, empezaba a poner en entredicho el valor de referencia, si era legal o si no, porque al final el juez lo que acababa reflexionando era que no entendía las formas de cálculo a las que llegaba y eso al final lo que yo acabo viendo es que acaban desembocando en que de una forma u otra acabarán pudiendo llegar reformas. Pero a día de hoy el valor de referencia está plenamente vigente y también en subastas tienes que someterte a él si así toca. Perfecto. Entonces,
Por ejemplo, uno de los criterios que yo utilizo para adjudicarme subastas en inmuebles en subasta es, tengo como norma genérica, ¿vale? Que luego tiene muchas situaciones en las que me las podría saltar, pero como norma genérica, adjudicarme el inmueble por debajo del valor de referencia para considerar que, oye, a priori es una buena compra, ¿no? Porque al final las subastas son complejas, entonces siempre tiro a minimizar la puja lo máximo posible, ¿no? Entonces, en caso de que la adjudicación sea por debajo del valor de referencia o el valor de referencia sea desproporcionado, ¿no? Pasan algunas situaciones en las que el inmueble a lo mejor está bastante deteriorado. ¿Cuál es la mejor forma para actuar? Es decir, ¿primero se paga y se solicita la devolución de ingresos indebidos o, al contrario, lo que se hace es se paga conforme al valor de adjudicación o al valor que tú consideres real del inmueble o incluso hagas una tasación y veas cuál es el valor que tienes inmueble en ese momento, pagas conforme a ese valor y luego esperas a ver si la autoridad competente te hace una paralela o cómo harías tú? Correcto. Como bien has explicado, tienes esas dos alternativas. Es decir, liquidar directamente el impuesto por el valor por el que tú te lo estás adjudicando y esperar la complementaria y defenderte. O dos, liquidar por lo que diga el valor de referencia e iniciar activamente un proceso de revisión de la liquidación, de solicitud de rectificación, para que te devuelvan el exceso de lo que consideras que has pagado, ¿vale? A partir de aquí, yo esto siempre explico que no es mejor una que otra, sino que depende del perfil de cada inversor y se tiene que definirlo y actuar de acuerdo a ello. Las implicaciones que tiene para tomar la decisión es, si tú liquidas inicialmente y después tienes una revisión, si Hacienda no te acaba dando, si acabas perdiendo y no te acaban dando la razón, la complementaria que te hagan, ese pago podrá estar sujeto a sanción y a recargos de intereses. Mientras que si tú liquidas por valor alto y después inicias el proceso y solicitas que te lo devuelvan, si sale bien, fenomenal, recuperas el dinero. Si no te sale bien, no vas a tener sobrecargos de intereses. Entonces, hay gente que dice, prefiero primar, no descapitalizarme y correr el riesgo, o prefiero ser completamente prudente y no incurrir, ¿vale? Aquí, sobre todo, lo importante es con qué te vas a defender, porque hay muchas veces que decimos, sí, sí, es que el valor es desproporcionado, pero luego van, tasan y verdaderamente están comprando muy barato. Entonces, si luego tienes una tasación que no refrenda lo que tú quieres defender, no tienes ninguna herramienta para defenderte ante la administración, ante un juzgado. O sea, lo importante es tener tasaciones que defiendan el valor que tú le estás dando. Sí, yo cuando lo he hecho, que lo he hecho digamos, de la forma un poco más atrevida, es decir, pagar conforme a lo que considero que vale el inmueble, Ujú. lo que he hecho para refrendar mi posición ha sido, en el momento en el que pago el ITP, hago una tasación homologada Ujú. por el Banco de España con esa fecha y pago el ITP conforme a lo que me ha salido en esa Correcto. tasación. Porque así de esta forma estoy protegido y no cuando me llegue la paralela digo, ah, no, Correcto. es que tengo unas fotos que decía que el inmueble Correcto. valía tanto. A eso es a lo que me refiero, que lo importante es que tanto si optas por la opción más agresiva, por decirlo de alguna forma, que es la que tú has utilizado, o por la más prudente, que dejes la forma con la que te vas a defender y las herramientas hechas en el momento de la transmisión. En operaciones, claro, aquí también todo depende de cuánto te estás ahorrando de ITP. Cuanto más margen de ahorro tengas, más inversión puedes hacer en protegerte o no. Nosotros en estas también hemos visto incluso que acompañen a la tasación un informe notarial que acredite el estado del inmueble. Es decir, yo compro y el día de Sí, comprar después voy con el notario, hago las fotos, como tú bien has dicho, pero el notario dice que verdaderamente ese día el inmueble estaba en ese estado que obviamente devaluaba su valor. ujú. Para que si dentro de 2 años tienes una revisión de ITP, puedas defenderlo con una escritura notarial. Claro, si me estás diciendo, no, es que me voy a ahorrar 1.500 euros, pues no tiene sentido. No, claro. Pero en inmuebles de mucho valor, donde la diferencia del ITP que te estás jugando con la administración y sobre el que potencialmente puedes pleitear son muy grandes, puede tener sentido actuaciones como esa. Totalmente de acuerdo. Entrando un poco en la parte de las cesiones de remate, ¿cómo tributa una cesión de remate? Porque se habla de que si tributan por IVA, por ITP. ¿Puedes darnos un poco de luz al respecto de esto?
Vale, aquí en cuanto a la cesión de remate, lo primero, entender que se va a valorar o sea, está valorada la transmisión en una cifra y tú la puedes comprar por otra. A efecto de IVA o ITP, que para empezar ya te introduzco que son impuestos excluyentes, no puede haber IVA y a la vez ITP, se producen cuando quien te lo vende está obteniendo una prima, es decir, un valor por encima del que te lo está cediendo a ti, ¿vale? En ese caso, esa prima, aunque esto se ratifique en un documento privado, existe tributación, ¿vale? Esa prima existente en la cesión de remate tributará por IVA cuando quien lo transmite es un profesional, ¿vale? Es una sociedad o es un profesional dedicado a ello, y por ITP cuando lo hace un particular. En estas operaciones lo más habitual generalmente se ve el IVA porque casi siempre quien cede estas operaciones son profesionales, rara vez es un particular. Por tanto, en caso de haberlo, casi siempre hay IVA, ¿vale? Por hacer una analogía, tiene una tributación un poco parecida a las cesiones o a los pases de los contratos de arras, que también hay IVA y ITP, y ahí sí que hay muchas veces en las que una no está tan clara. Hay veces que se ve IVA y otras que se ve ITP. Aquí suele ser más habitual IVA. No obstante, como también sabes, hay muchas veces que la valoración de lo que se paga va por debajo, por tanto no existe prima como tal, sino que quien lo está cediendo está obteniendo una pérdida. Sí, claro, o sea, para ponerlo con un ejemplo un poco práctico, a lo mejor la adjudicación en el documento judicial son 100.000 euros, entonces el fondo te lo puede vender por 80, que en ese caso no habría ese IVA, ¿no? O el fondo te lo puede vender por 110, en cuyo caso la diferencia entre 100 y los 10 restantes, o sea, esos 10 restantes irían por IVA si es un profesional el que te lo cede o por ITP en caso de que fuese un particular, ¿no? Correcto. Perfecto.